La siguiente historia es la muerte de dos hombres. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. El entierro del hombre rico debió haber sido una cosa magnífica. Había sido favorecido en la vida y algunos de los adornos de su vida terrenal debieron haberlo seguido a la tumba. Habría habido gran pompa, gran riqueza, grandes montones de flores, grandes multitudes de dolientes. En cuanto a Lázaro, no se dice siquiera que fue enterrado, aunque es bien posible que lo fuera, sin ceremonia, sin pompa y sin cuidados. ¿A qué se debe esta exposición de hechos tan contrarios? Este es el saber de letras. Ya continuamos. Ya fueran ricos o pobres, los dos murieron. En ambos casos la vida terrenal terminó. Por eso se le ha llamado a la muerte el gran igualador, aunque esa es una frase errónea en la mayoría de los casos. Brownlow North era un miembro de la nobleza inglesa que llevaba una vida despreocupada hasta su conversión a la fe cristiana en el 1854. Después de eso se transformó en un predicador y participó en los grandes avivamientos de Irlanda en el 1859. Cuando North predicó sobre esta parábola, cuenta que en ciertos momentos muchos de los pobres de su época tenían la idea de que su condición en la vida inevitablemente sería reparada en el otro mundo. Uno le dijo: Señor, la idea de que yo vaya a morir y terminar con esta vida es mi única felicidad en la tierra. Mi único placer es saber que pronto debo morir y que con mi muerte mis penas y mis sufrimientos se acabarán. Otro dijo: nunca he conocido nada más que el sufrimiento y ahora estoy muriendo de la manera en que he vivido. ¿Piensa que Dios va a permitir que yo sea miserable en el otro mundo? Son los ricos y no los pobres los que sufrirán en el mundo por venir, ¿no es así? Muchos tienen esta opinión hoy en día, pero es tan errónea hoy como lo era entonces. La muerte es un igualador solo en el sentido de que todos mueren. Deben los jóvenes y las señoritas doradas, al igual que el desollinador, volverse polvo, señalaba Shakespeare, pero no necesariamente igualan las bendiciones y las angustias de este mundo. Al contrario, a veces las acentúa. Eso nos lleva a un significativo contraste en esta historia. El rico había vivido sin Dios en este mundo, así que murió sin Dios y no tenía nada de él en la vida del más allá. Al contrario, tenía sufrimiento. Se nos dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Lázaro había vivido con Dios aquí y tenía aún más de él en el cielo. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En este punto tenemos un rico pobre que se vuelve más pobre y un pobre rico que se vuelve más rico. El rico que no tenía ninguna parte con Dios no solo perdió a Dios para siempre, perdió incluso las cosas hermosas, la ropa, casa, comida y todo lo que había tenido. Lázaro no solo tenía a Dios para siempre, también encontró otras bendiciones. Hasta aquí el contraste entre el rico y Lázaro ha seguido líneas opuestas, pero paralelas. ¿Qué le sucedió a Lázaro y al rico en los momentos después de la muerte? La respuesta es que la perspectiva de Lázaro permaneció esencialmente sin alterar. Había conocido a Dios en la vida y Dios no lo decepcionó después. Si hubo algunas diferencias, fue solo mayor aprecio y más entendimiento de lo que ya tenía. Con el rico la situación fue diferente. La muerte le causó una impresión fuerte, la sorpresa más desagradable que se pueda imaginar. Trastornó por completo su sistema de valores y le introdujo pensamientos que nunca creyó que podría tener. En primer lugar, se nos dice que en el Hades alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico nunca había alzado sus ojos al cielo en toda la vida. Si creía en el cielo, era con esa clase de conocimiento puramente intelectual, pero sin beneficiarse del mismo, y es muy posible que haya dudado de la existencia de este. Pudiera haber dicho, como muchos dicen hoy en día, el único cielo que existe es el que pueda crear para mí aquí, y el único infierno que existe es el infierno que algunos aguantamos en la tierra.
Pero al morir descubrió que lejos de ser un infierno, incluso la muerte era el cielo, comparado con lo que ahora sufría. Alzando los ojos, vio de lejos a Lázaro y a Abraham en el cielo. Si no es una visión literal con los ojos, por lo menos es una visión con el entendimiento. Y quiere decir que en los momentos después de la muerte, aunque el rico no hubiera reflexionado sobre el cielo en esta vida, ahora se enteraba de que había un cielo, así como un infierno. Y sabía que él no estaba en el cielo. Es posible que el rico asistiera a la sinagoga e hiciera lo que se esperaba. Habría recitado oraciones, pero en toda la vida el rico nunca había orado en verdad. Ninguna oración genuina, estremecedora, sincera, que buscara a Dios jamás había salido de sus labios, pero ahora estaba ya muerto y en los primeros momentos después de la muerte oró pidiendo por su familia. Oró con más pasión de la que jamás había mostrado por nada antes. Cuesta imaginar una mayor tragedia que la que estamos describiendo. Pero perderse la oportunidad de una vida con Dios en el cielo para siempre es una tragedia casi intolerable. Sin embargo, eso es lo que Jesús dijo que experimentó el rico. Ese fue su destino. Una vez más hemos llegado al final de nuestro programa. Te esperamos la próxima semana nuevamente en una nueva aventura de las letras en el tiempo. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta pronto.